Avui, 18 de novembre, és el dia LGTBIQA en ciències, ciència, tecnologia, enginyeria i matemàtiques. És un dia que es va instaurar fa uns 4 anys, que al principi era al juliol, per un motiu una mica arbitrari de números de longituds d'ona, però després es va passar el 18 de novembre, que és una data en què un home gay dels Estats Units va guanyar un cas de discriminació en una posició de feina de ciències, que llavors té més sentit celebrar en aquesta data. Science Queers! Començarem amb el Javi de Quartí. Bueno, para quien no me conozca, yo soy Javi, soy físico y soy marica, con lo que ya cumplo todas las condiciones para participar aquí y agradezco mucho a Lana que me haya invitado. El caso és que em sento una mica underdressed comparat amb la translocura i amb la Lana. Sí que és cert que jo sóc una mica més normativa i no faré cap espectacle com elles, però sí que la meva feina és una mica peculiar. Us vaig dir, soc físic, llavors també dono classes a la Universitat de Vic, una universitat que té participació de l'Opus, i són coses diferents. Doncs parlaré de la meva feina habitual, que és en un centre de recerca que es diu CIME, Centre Internacional de Mètodes Numèrics a l'Enginyeria, aplicats a l'enginyeria, i estic en un grup, el grup d'Aigües, que es diu, i ens dediquem des de fa molts anys a desenvolupar una tecnologia de desalinització amb baix consum energètic. Bueno, parlaré en castellà porque si no me voy a liar un poco. ¿Vale? El área de trabajo en el que yo estoy es un área que es, por lo general, un poquito desconocida, pero es un área gigantesca. Se denomina lo que es la transferencia tecnológica. Nosotros cuando pensamos en investigación, cuando se dice que hace falta financiar más la investigación, la ciencia y todo esto, o pensamos en los doctorados universitarios, porque aquí hay muchísimo capital humano, muchísimo conocimiento y tal, pero están muy centrados en las universidades, y después lo que nosotros vemos de todo esto podrían ser los, entre comillas, productos y servicios. Nosotros vamos a un hospital y te hacen un chequeo, te meten en un escáner o te metes en un coche y aquello parece una nave espacial. Entonces, digamos que desde el origen de una idea, en lo que es la academia principalmente, hasta lo que es el retorno a la sociedad como en forma de producto o servicio, hay un camino muy muy largo. Y ese camino es el que se denomina transferencia tecnológica. Y aquí está, pues digamos la evaluación de los problemas sociales, los retos que hay que cubrir, la protección intelectual, la valorización, la comercialización, la financiación. Todo ese espectro de cosas que van en el medio del camino, que a nadie le interesan, pues es a lo que yo más o menos me dedico. Vale, y en concreto nosotros, en nuestro grupo de investigación, que es un grupo pequeñito, nos dedicamos al agua, porque hay una cosa muy evidente: falta agua en el planeta, y no porque a nosotros tengamos aquí una desalinizadora que nos dé agua por el grifo, no, es que la industria del automóvil consume muchísima agua. Y bueno, ya por irnos a casos, podemos irnos al Golfo Pérsico, Emiratos Árabes, que construyen como si no hubiera mañana, y la industria inmobiliaria consume agua a punta pala, y allí no tienen ni una sola gota de agua dulce, y el agua salada no sirve. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Pues se desaliniza el agua con técnicas que existen, pero que tienen un problema, que consumen mucha energía. Y de ahí es donde nos encontramos un reto. ¿Cómo producir agua dulce con un menor consumo energético? Y es ahí donde nosotros nos hemos centrado a intentar solucionar un problema. Y entonces se nos ocurre una fórmula que está muy poco integrada en las soluciones de producción de agua, que es la destilación en alto vacío. Os pongo en contexto. El vacío es la ausencia de presión, ¿no? La ausencia de gas. Tenemos aquí una escala en milímetros de mercurio. Lo que nosotros respiramos en el aire es oxígeno, hidrógeno, argón, y también hay vapor de agua en el ambiente. Y la cantidad de vapor de agua que hay en el ambiente depende de la presión a la que estamos. ¿Qué pasa? Que si nosotros bajamos la presión, aumenta la presión del vapor de agua. Y entonces, si nosotros, por ejemplo, estamos en presión atmosférica, 760 milímetros de mercurio, el agua
empieza a evaporar a 100 grados. Pero si bajamos la presión, el agua empieza a evaporar con menos temperatura. La temperatura, digamos, es una representación del calor, que es una forma de energía. Entonces, si nosotros conseguimos evaporar agua con menos temperatura, quiere decir que estamos aplicando menos calor, quiere decir que estamos integrando, utilizando menos energía. El tema es cómo conseguir un sistema de evaporación en baja presión o en presión de vapor, que es, digamos, extraer todo el aire y el único gas que queda en el ambiente de vacío sea la presión del vapor de agua. También es cierto que cuando nosotros evaporamos agua, lo que estamos haciendo es extraer el H2O. Entonces nosotros, en vez de utilizar las técnicas tradicionales de osmosis inversa para desalinizar, que consisten en extraer la sal, lo que nosotros hacemos es extraer el H2O de las aguas saladas, o incluso contaminadas también. Vale, entonces lo que nosotros hacemos es, vamos a pensar una idea para poder trabajar, en vez de en aquel punto, trabajar en alguno de estos puntos. Y entonces lo que tenemos es una bajada de temperatura y así consumimos menos energía. Quizás en un sistema laboratorio no es eficiente, pero cuando escalamos a un sistema industrial empezamos a encontrar las ventajas energéticas. Vale, ya tenemos una idea. A partir de esa idea es cuando nos planteamos, ¿y ahora qué? La mejor manera de hacerlo es siempre pensar de la manera más sencilla. Porque al final, en desarrollo tecnológico, construir algo muy sencillo es lo más complicado de todo, ¿no? Porque construir cosas complejas es más... Al final, bueno, el que está metido en el tema lo sabe. Entonces, yo lo explico así, como un sistema. Un sistema tiene una entrada, un proceso y una salida. Digamos, un sistema lineal que puede tener subsistemas de retroalimentación, etc. Pero esto es la base. Un sistema puede ser, por ejemplo, una lavadora. Poner una lavadora tiene... Las entradas serían meter la ropa, meter el jabón, meter la electricidad y meter el agua. El proceso es cuando el tambor empieza a dar vueltas, a quitarlo todo y a limpiar todo. Y la salida es cuando se apaga la máquina, abres el tambor y sacas la ropa. Eso es un sistema. Bueno, pues vamos a intentar aplicar un sistema sencillo a la tecnología que queremos desarrollar en base a la idea de evaporar agua con baja presión. Y entonces, lo mejor que podemos hacer siempre es fijarnos en cómo funciona la naturaleza, para intentar simular los procesos naturales. El ciclo del agua, que es esto que nos enseñaban en el colegio, de que el agua se evapora del mar, sube las nubes, condensa y cae, ¿no? La manera en la que tiene de funcionar es, bueno, por un principio de equilibrio termodinámico. Básicamente, cuando tenemos el frío, es ausencia de calor, ¿no? Entonces, un sistema más energético es un sistema más caliente. Y después, lo que es el agua, que es líquida, y el vapor de agua, que es un gas, tienen una cosa que se llama transición de fase. Para cambiar de líquido a vapor, hay que hacer un aporte de energía que tiene un momento que se llama calor latente, que lo que hace es acumular una parte de energía que arranca el vapor y lo convierte en gas. Y después ese gas sube hacia los puntos fríos, que están en la parte alta, y entonces se genera una depresión en la parte baja de la atmósfera, y entonces sigue tirando para generar un equilibrio de presiones, ¿no? Aquí vemos, bueno, pues, y lo contrario es lo mismo. Cuando tenemos, por ejemplo, en la casa, estamos calentitos y fuera hace frío, el vapor que hay, la presión de vapor de nuestra habitación, se va a los puntos fríos y condensa en las ventanas y se convierte en líquido, liberando calor, en ese que es el calor latente. Aquí, bueno, como decía Lavoisier, el padre de la química moderna, que la energía ni se crea ni se destruye, se transforma. Entonces lo que hacemos es que cuando evaporamos absorbemos calor y cuando condensamos liberamos calor. Pero esa energía nunca se pierde, simplemente se va cambiando en los cambios en las transiciones de fase. Vale, ya tenemos un modelo para intentar simular un sistema sencillo. Y entonces, ahora es cuando empezamos ya a... A ver, y entonces ahora es cuando intentamos simular en un laboratorio esos procesos naturales. Esa es la idea, ¿no? Simular en un laboratorio para después escalar a un equipamiento más industrial. Entonces nosotros pensamos en una configuración de tubos concéntricos, ¿no? Imaginaos que tenemos varios tubos, por el tubo del centro tenemos una corriente de calor, en la cámara intermedia generamos vacío, extraemos todos los gases,
Y después se genera con otro tubo una cámara periférica por la que circula frío. Entonces, pasamos agua pegada al tubo de calor en esta cámara de vacío, arranca el calor, evapora y condensa contra el frío. Entonces lo que hacemos es pasamos agua salada en todo este tubo, la evaporamos y la condensamos en otra pared. Y en la caída tenemos una agua con excelente de sal y otra corriente de agua que tiene, digamos, es agua muy pura, porque es básicamente H2O, con quizás algún otro polutante no condensable. Pero bueno, y después todo esto, que parece muy sencillo, lo tenemos que aterrizar en la realidad, porque hasta ahora no hemos salido de los dibujitos y de las ideas de los científicos, ¿no? Vale, aquí podemos ver, por ejemplo, un sistema entrada, tenemos la entrada de agua, la entrada de una corriente fría, la entrada de una corriente caliente, un proceso, que es la evaporación, y la salida, que es agua dulce y agua ultrasalada. Básicamente alteramos las concentraciones para sacar dos corrientes de una que entra. Entonces el agua dulce tiene una pureza muy alta y el agua salada tiene una salinidad muy alta. Entonces lo que hacemos es bifurcar y dejar la sal solo en uno de los lados. Pero no deja de ser un sistema sencillo basado en un proceso natural. Y entonces lo que hacemos es, vale, ahora tenemos que salir del dibujo e intentar integrar un equipamiento real. Es que claro, todo el proceso de transferencia tecnológica dura muchos años, ¿no? Y a mí cuando me preguntan ¿en qué trabajas? Depende del año en que me preguntes, estoy en una cosa o en otra porque el proceso es muy largo. Yo llevo, en este proyecto llevo 6 años y todavía estamos desarrollando, ¿vale? Entonces, bueno, pues aquí lo que tenemos es el mismo sistema que antes, pero quizás un pelín más detallado, con una fuente de calor, una red eléctrica, pues tratamientos, tal, pero que no deja de ser un sistema sencillo. Entrada, proceso, salida. Nuestra salida es agua potable, bueno, agua dulce, agua destilada, que se llama, con un post-tratamiento para que sea potable, y un residuo, que es agua salada, que en sistemas de retroalimentación utilizamos para evitar pérdidas de energía. Vale, entonces nos quedamos en un proceso sencillo, entrada, proceso, salida, y ya está. Y aquí es ahora donde ya empieza la parte menos científica y más de ingeniería, que es la parte del prototipaje. Empezamos a construir máquinas para validar estas ideas y optimizarlas en base a la realidad, porque lo que dices, cuando diseñas un ordenador todo encaja, pero cuando pasas a un laboratorio todo falla, básicamente. Para trabajar en prototipaje, además, no vale ya solo con tener un poco de cultura científica, hacen falta muchas competencias. Por ejemplo, en nuestro equipo tenemos ingeniero industrial, ingeniero electrónico, un técnico eléctrico, yo que trabajo de técnico de prototipaje, de hardware y de diseño, una ingeniera química y un doctor en oceanografía. Digamos que ese es el equipo técnico para poder sacar adelante un sistema que simule el efecto de la naturaleza para desalinizar. Primera fase del prototipaje, lo que llamamos el diseño de detalle. O sea, todo eso que habíamos visto antes, que era un dibujito, ahora lo tenemos que plasmar de una manera en que tenga esquemas muy completos, ultra detallados, con muchas anotaciones, diseños en 3D precisos para fabricación, planos técnicos normalizados a unos estándares para que cualquier taller de fabricación lo entienda. Digamos que esta es la fase más tediosa para construir un equipamiento técnico. Y ojo, porque esto, ahora veremos que la siguiente fase, que es, las pongo en 2 bloques para simplificar, que sería la fabricación, la construcción y los ensayos, ¿no? Aquí es cuando ya tenemos más o menos claro cómo se va a poder hacer realidad, y aquí es cuando ya pasamos a la parte de más de mancharse las manos en el taller. Ya pasamos casi de laboratorio a taller, ¿no? ¿Qué tenemos aquí? Bueno, pues diferentes fases, ¿no? La fabricación, construcción, testeo, y aquí yo siempre bifurco en estos 2 grupos, aunque podrían ser mucho más detallados, porque cuando terminamos aquí, el primer testeo falla, siempre. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Retroalimentar la fase de diseño, cambiar modelos de fabricación, nuevos modelos constructivos, volver a ensayar, volver a retroalimentar, volver a fabricar, volver a construir. Y entonces aquí entramos en algunos bucles donde muchos proyectos científicos desafortunadamente no salen, ¿no? Y esto es uno de los grandes riesgos que hay, y esta es una de las partes más infrafinanciadas de lo que es la transferencia tecnológica, porque digamos que cuando proyectamos un poco antes para tener lo último que queremos, ahí tienes que tener una visión un poco intuitiva de años, y en ese camino pues puedes encontrarte con cosas en las que no habías pensado, y eso ocurre.
Vale, pues una vez esta retroalimentación ya más o menos dice, oye, que ya empieza a salirte agua dulce, empiezan los diferentes prototipos. Quiero decir, todo ese proceso que hemos visto antes lo hay que repetir una vez y después otra vez y después otra vez. Nosotros estamos ya, no sé si con la 7ª versión de nuestro equipamiento técnico, ¿vale? Y esto no le quita valor al asunto. Lo que pasa es que en lo que es la transferencia tecnológica nadie acierta la primera. Una cosa es hacer transferencia tecnológica de una app de móvil, que es bueno, y otra cosa es intentar crear una tecnología que resuelva un problema civilizacional. Que si no se ha creado hasta ahora es porque fácil no debe ser, ¿vale? Entonces, bueno, estas son algunas imágenes de algunos de los equipamientos que hemos ido construyendo a lo largo de los años y ahora mismo ya, en esta parte de valorización, sí que hay una cosa muy interesante, que es que en todo este camino, como se proyecta, que es muy largo, existen como unos márgenes de contingencia muy amplios, porque nunca sabes por dónde te vas a equivocar y nunca sabes dónde vas a ir. Y entonces, lo que sí sabes es que en el camino vas a aprender muchas cosas. Y una de las cosas que hemos aprendido es que el sistema que nosotros hemos desarrollado no solo sirve para desalinizar, sirve para más cosas. Y eso es algo que hemos aprendido en el camino, y eso es un valor que se puede aportar y se pueden generar patentes, se pueden abrir spin-offs para mercantilizar nuevos productos o servicios. Por ejemplo, hace un tiempo detectamos un problema en Vietnam, producen sal para consumo humano que les compra China. Y como Vietnam es muy pobre, pues producen sal, pero tampoco tienen un sistema productivo muy eficiente. Básicamente talan bosques y talan selvas para evaporar agua salada del mar y quedarse con la sal. Deforestación y contaminación a saco para que los chinos puedan comprarles sal. Entonces, pues les aportamos una solución en base a esto, en evaporación en alto vacío, y en vez de quedarnos, digamos que nuestra salida, en vez de ser el agua dulce, el retorno para nosotros es el agua de alta salinidad que puede evaporar fácilmente y quedarnos con la sal. Otra de las ideas que ha surgido es que nuestra agua es tan pura que puede servir para los procesos de hidrólisis que son necesarios para las baterías de hidrógeno que ahora se están viendo como una posible energía del futuro, ¿no? Entonces, esa es otra aplicación. Pues nosotros empezamos con la desalinización, pero nos salen unos forks que aportan mucho valor al producto. Y bueno, pues nada, simplemente ahora, este es el último equipo que tenemos, lo montamos en la planta desalinizadora del Prat. Aquel tubo grande es el tubito que visteis al principio en el esquema, donde desalinizamos agua. Todo lo que veis aquí es el proceso de entrada y salida y aprovechamiento energético. Y pues nada, básicamente ahora lo tenemos en una planta en un puerto en Andalucía y se está aprovechando este equipo para producir agua de alta pureza para hidrólisis de hidrógeno. Y nosotros queríamos desalinizar agua. Pues al final hemos llegado aquí y seguiremos en adelante. Y bueno, más o menos eso es lo que yo hago.